hacia un régimen, hacia un régimen de estados correspondientes para la viscosidad. No recuerdo qué. Bueno, entonces le damos tiempo para que nos cuente. Bueno, gracias. Bueno, este trabajo, en realidad, los resultados no son míos, sino son de la maestra en ciencias Soledad Ruiz Matus, y entonces me estoy dando la libertad de presentar sus resultados. ¿Okay? Bueno, ahora, aquí sí quisiera aclarar que voy a hablar de transición vítrea termodinámica. ¿Por qué? Porque la palabra transición vítrea hay veces que tiene otro tipo de contexto referido a lo que se llama el arresto dinámico, y en realidad lo que se estudia es un problema que tiene que ver con la densidad, y aquí voy a estudiar otra cosa. Aquí finalmente es la transición vítrea termodinámica y lo que es una mezcla binaria sobreenfriada. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es, ¿y el vidrio por qué? Entonces, en todas las culturas, pues se hizo, por ejemplo, en Egipto o en Grecia, Roma, había vidrio. Entonces aquí hay un parrafito que me gusta mucho y se los estoy poniendo aquí, donde nos dice que en el tiempo de Tiberio llegó un artesano con un florero, y entonces empieza el artesano a enseñarle al César de que puede hasta tirar el florero de vidrio y no le pasa nada. Entonces el César le pregunta si alguien más sabe el secreto de cómo hacer el florero. Él le dice que no, y como corrían los cuentos, que lo manda a matar. Claro, porque entonces nadie más iba a poder tener su florero. Ahora, fíjense que dice sobreenfriado. Entonces, ¿qué pasa? Frío, sobre frío, bueno, podemos imaginarnos que estos serían fenómenos de temperaturas heladas. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo un pedacito de Shakespeare, donde es freeze, freeze, congelar, congelar, sobreenfriar, vitrificar. Entonces vamos a ver si de veras en realidad estoy hablando de una física a hiper bajas temperaturas, ¿no? Sobreenfriado, suena muy frío. Bueno, entonces pues vamos a empezarnos a imaginar como qué onda, qué tipo de cosas podría ser un líquido sobreenfriado. Entonces, la miel, de hecho así que vamos a empezar con la miel, vamos a terminar con la miel de abeja. Claro que ahorita yo podría meter, por ejemplo, una miel de maíz, etcétera, que vi que un profesor que lo hicieron, que le acaban de dar honoris causa, va a venir a dar una plática y va a hablar del vidrio volcánico. Y pues seguro hay muchos modelos con miel de maíz. Entonces, luego aquí está un tardígrado, y ahorita vamos a ver por qué me aparece el tardígrado. Y luego aquí tengo unas vacunas. Bueno, entonces voy a resumir la plática, voy a dar antecedentes. Los antecedentes van a ser lo que sería un líquido simple sobreenfriado. Y vamos a ver cómo la viscosidad es un factor muy importante para el estudio de este tipo de sistemas. Lo voy a tratar de hacer más o menos rápido. Voy a ver qué hemos encontrado en mezclas y obviamente qué perspectivas tiene el trabajo. Entonces, en esta primera parte hay que ver qué quiere decir la transición vítrea termodinámica. Obviamente transición, estamos acostumbrados a hablar de una transición de fase, pero por obvias razones que van a ver ahorita, no es una transición de fase. En ese sentido, hablar de la fase vítrea pensando en una fase termodinámica no lo es. Y además, una transición de fase, pues es una transición reversible. Aquí, este tipo de transición cinética es completamente irreversible.
De hecho, nosotros estamos estudiando la ida. El regreso, van a ver que se encuentran cosas bien padres, pero luego el chiste es la regresada. Entonces, estoy tratando de despegarme un poquito de otro tipo de transiciones, pero estoy insistiendo un poco en la parte termodinámica. Bueno, entonces fíjense, si yo tuviera una transición de fase termodinámica, y yo tengo aquí un diagrama volumen-temperatura, obviamente el líquido, cuando llega a la temperatura de fusión, hay un brinco en el volumen, y aquí ya viene la fase cristalina. Obviamente cuando yo pinto esto en un diagrama, pues estoy pensando en un proceso cuasi estático, porque si no, no lo puedo pintar. Ahora, aquí les pido perdón, porque pues obviamente estoy hablando de un proceso completamente fuera de equilibrio, pero nos tomamos la libertad de pintar curvas, nada más consta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo manipular mi experimento y hacer esto más rápido que un proceso cuasi estático. Y puedo llegar a una fase que no va a ser estable, que es un líquido sobreenfriado. Y el final de este líquido va a ser lo que conocemos como un vidrio. El estudio que voy a presentar es en esta región. No me voy a meter con esta. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es una fase, una transición cinética? Porque, ¿qué pasa? Yo la puedo hacer a diferentes tasas de enfriamiento y voy a encontrar que existe una temperatura a la cual el líquido sobreenfriado empieza a convertirse en este sistema que llamamos vidrio, y eso va a ocurrir a diferentes temperaturas que va a depender de la rapidez de enfriamiento. No hay una temperatura única de transición. Se habla mucho de transición, pero es una transición cinética. Bueno, si uno se pone a buscar qué podemos decir de este tipo de líquidos, en 1988 se hizo una clasificación de la viscosidad de estos líquidos sobreenfriados y se clasificaron en dos grupos. Un grupo que es el que corresponde a lo que nosotros conocemos como los vidrios de las ventanas, o los vidrios comunes y corrientes, que se les llama vidrios fuertes, y los vidrios frágiles. Ahora, ¿por qué la viscosidad? Hablas de la viscosidad como si solo hubiera una y cualquier Cortante. fluido normal tiene dos. Sí. ¿Y por qué todos lados nada más aparece como si hubiera solo la cortante? Mira, aquí el chiste es la siguiente. Primero, estoy hablando de la viscosidad cortante. ¿Por qué? Porque luego al rato, conociendo la viscosidad cortante, que es la que voy a sacar de mi modelo físico-estadístico, me voy a ir un poco como, digamos, a la ecuación de Langevin y tratar de ver cuál sería el coeficiente de viscosidad, de difusión. Y entonces ahí voy a ver qué pasa con un difusor en una región y en otra. Y dependiendo del tipo de comportamiento del difusor, voy a tener diferentes regiones. Claro que conociendo la cortante podrías encontrar la volumétrica. Pero son independientes. Bueno, pero aquí estoy con corte. Y qué bueno que dijiste, porque aquí estoy, mi líquido, no estoy estudiando la parte hidrodinámica del líquido, sino simplemente lo sujeto a un corte y le mido la viscosidad. Porque vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces, en cuanto a la viscosidad de uno de estos líquidos, es un problema que les interesó a muchos científicos desde de publicarse. Hay publicaciones más o menos de la última década del siglo XIX, y era estudiar cómo dependía la viscosidad de la temperatura. Se hicieron muchísimas publicaciones, muchísimos estudios. De hecho, les voy a presentar la teoría físico-estadística que se tiene el día de hoy. Y esa es anterior a esta clasificación. Ahora, yo lo que voy a hablar es de los frágiles. Obviamente,
hay mucho trabajo sumamente importante en los fuertes. O sea, me voy a referir solamente a este pedacito de aquí. Entonces, la viscosidad. Entonces digo, bueno, yo la puedo medir, pero finalmente yo quisiera ver si puedo hacer alguna teoría o sacar de algún lado algún modelo para la viscosidad. Ahora, ¿de qué tamaños de viscosidades estamos hablando? Más o menos si tengo que el aire, la viscosidad es de 10 a la menos 6 pascals, el agua 10 a la menos 2. Cuando el líquido sobreenfriado ya se encuentra en la región de la transición vítrea, ya estamos hablando de un líquido de 10 a la 14 pascals. O sea, es un poquito difícil pensar en que realmente fluya. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde aquí el logatelo, ahorita se los voy a definir, que tiene que ver con la viscosidad. Y de hecho aquí vemos que sí, varía la viscosidad muchísimo, y de hecho hay dos regiones de temperatura. Hay una temperatura TC, aquí tengo la TG y por aquí anda el melting. Y fíjense, de aquí para acá vemos que la viscosidad aumenta de un orden de 4 órdenes de magnitud. Y luego de aquí aumenta del orden de 8 órdenes de magnitud. Entonces, aquí estamos hablando de regímenes de temperatura diferente. Lo que les voy a presentar, que lo quiero hacer rápido, es lo que se ha hecho con una componente. Y pues bueno, la idea sería ver hasta dónde podemos llegar con dos. Bueno, ahora, ¿de dónde saco un modelo teórico para la viscosidad? Pues me quedan dos sopas. ¿Hacer teoría cinética? Bueno, entonces les va a decir, no está re loca. No, pues sí, estoy loca. De hecho, por ahí hay un libro de Frenkel, de teoría cinética de líquidos, y en algún momento tiene un capítulo de polímeros y estas cosas. Claro, como ya en otra vida, si tuviera, me pondría. Entonces, no, pues teoría cinética es un poquito complicado para los estudiantes que están por aquí. La teoría cinética es muy linda, pero pues es un poco complicada. Y entonces, pues, ¿qué es más fácil? Pues irme por la física estadística. Ahora, aquí les voy a presentar un modelo que, de hecho, se empezó a generar por 1948 y el modelo que tenemos el día de hoy es de 1965. Y lo más increíble es que en 2019 sigue siendo el modelo. Todo mundo le ha puesto cachos y cachos y cachos, y pues sigue siendo el modelo. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste este modelo. Este modelo lo hicieron Adam y Gibbs. Y entonces lo que se propone aquí es la función de partición del isotérmico isobárico. Y fíjense que aquí mis cantidades, mi función de partición tiene una C. ¿Qué quiere decir? Que mis grados de libertad son únicamente configuracionales. O sea, el único grado de libertad que tienen las moléculas en el líquido es poder cambiar de configuración. En este modelo, lo que se supone es, primero, estos líquidos, en general, los que se comportan más fácilmente de esta manera son los polímeros, pero moléculas grandes, como vamos a ver al ratito, las azúcares, pueden comportarse así. Entonces, nosotros tenemos una región de cierto tamaño dentro del líquido, y entonces están todas estas moléculas que no pueden cambiar de forma, pero parece que todas son muy buena onda, y todas hacen pequeños rearreglos cooperativos para poder cambiar a la siguiente configuración. Obviamente tienen dentro de su grupo, tienen que vencer una barrera energética para poder cambiar de configuración. Este es un modelo, es que todos somos aquí y nos vamos a tratar de mover para que tú brinques. En este caso, bueno, obviamente de aquí yo puedo sacar la energía libre de Gibbs y me
encuentro al potencial químico, que el potencial químico, otra vez configuracional, va a tener que ver con esta barrera de energía. Entonces, en este modelo físico-estadístico, yo lo que puedo ver, que puedo encontrar lo que es el tiempo de relajamiento, y en este tipo de modelos puedo ver que el tiempo de relajamiento es inversamente proporcional a la viscosidad. Hay muchas cantidades que en diferentes tipos de problemas para estudiar este tipo de líquidos, puedo hacer relajación dieléctrica, puedo hacer muchos tipos de relajación. En este caso estamos viendo la relajación viscosa, y esta es la ecuación que nos resume este modelo. Entonces, fíjense, de este lado tengo que calcular la entropía configuracional. Ahora, ¿qué va a ser la entropía configuracional? Pues bueno, yo lo que tengo que hacer, obviamente, pues yo medir la entropía no la puedo medir. Entonces yo puedo tener lo que es el líquido, lo que es el cristal, que debería de ser la fase que tendría que ser estable, mido los calores específicos de los dos, tomo la diferencia entre ellos, hay toda una discusión entre que esta entropía configuracional, si es la de exceso o no es la de exceso, nosotros estamos pensando que sí, y entonces a través de mediciones calorimétricas nosotros podemos calcular la entropía. Luego, este logaritmo tiene que ver con la viscosidad, y entonces aquí yo podría o sacar o hacer algún modelo o ver cómo es esta barrera de energía. El trabajo final que les voy a enseñar, de hecho, lo que tratamos de ver, esta barrera de energía en el problema original lo reportaron como independiente de la temperatura. Y nosotros lo que encontramos es que en una región es independiente, pero en la otra región no. Entonces, bueno, ese es un avance que le hicimos a este modelo, y por lo menos hasta, creo que hasta junio, todo mundo de este ramo está convencido que este modelo sigue. Ya no sé de junio para acá, pero más o menos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente desde hace muchos años, como les digo, estamos hablando de 100 años, ha habido experimentos y experimentos para ver si uno puede expresar la viscosidad en términos de la temperatura. Ha habido varios modelos, y uno de los modelos que tiene una gracia en particular es lo que se llama el modelo de William Landell Ferry, porque cuando ellos proponen esto, este es un modelo alrededor de los 50, yo creo que esto de los líquidos sobreenfriados tuvo un pico en los 50, y vamos a ver que ahorita está teniendo otro pico, y como siempre trataban de expresar relaciones fenomenológicas que tuvieran algún grado de universalidad. Es decir, yo puedo tener una ley universal donde todos los líquidos tengan la misma constante C1 y C2. Eso es lo que trataron de hacer ellos, pero realmente era un poquito complicado. Y en este régimen, aquí, ay, me faltó la viscosidad, perdón, aquí va la viscosidad. Entonces, ahí estoy. Exactamente, aquí que me importa. Si yo tengo la viscosidad y yo pongo un trazador, obviamente chiquito, supongo que es esférico, yo puedo ver que se satisface la relación de Stokes-Einstein, entonces estoy en un régimen, vamos a decir, decente. Hace muchísimos años, en 1993, creo que muchos de ustedes no tan siquiera existían, más o menos en esta época, el doctor García Colín, Luis Felipe del Castillo y yo hicimos un trabajo donde a partir del modelo que les enseñé, logramos encontrar una forma para el logaritmo de la viscosidad de esta forma, y nos quedaba que varios líquidos se comportaban más o menos de la misma manera. Pasaron unos 15 años y ya García Colín se dedicó a otros chivas, y entonces empezamos a trabajar con Adriana, y entonces aquí estuvo bien divertido porque entonces nos pusimos a estudiar qué pasaba del otro lado. Entonces nos empezamos a meter en el otro régimen, en el que les dije que era muy rápido el cambio. Vimos que teníamos una ecuación de este tipo, y
nos dimos cuenta que nuestra teoría también nos predecía, que ya estaba de hecho publicado, que en ese régimen la relación de Stokes-Einstein no se cumple. Es más, se difunde más fácil un trazador cuando está por debajo, que yo puedo pensar que la viscosidad es enorme, se va más rápido que cuando estoy en un régimen descente. Fíjense, esto en general se llama una superdifusión y pues vía la difusión tenemos esta parte de que empieza a haber una heterogeneidad dinámica que le ayuda al difusor a difundirse más rápido. Entonces, todo este tipo de pruebas se hacen para ver cómo se comporta fenomenológicamente el líquido. Bueno, y por último, para tratar de encontrar alguna universalidad, tratamos de ver, porque también ya había reportes, de poder encontrar una curva maestra utilizando una ley de estados correspondientes para ambos regímenes. Y pues increíblemente sí lo pudimos hacer. Y entonces, esta gráfica es muy bonita. ¿Se acuerdan que les puse la miel? ¿No? Bueno, aquí lo que hicimos, juntamos muchos líquidos frágiles. Aquí tengo mieles, que hay mieles de Australia, de Polonia, de Jordania, que son de hecho mezclas de azúcares de diferentes flores. Aquí tenemos un grupo de polímeros y aquí tenemos un grupo de alcoholes. Y resulta que encontramos una ley de estados correspondientes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la viscosidad la puedo representar de una manera universal y luego encontramos que en la otra región también teníamos esa misma universalidad. Y pues al final de los tiempos, después de casi 20 años, logramos cerrar, vamos a decir, este círculo, que podemos encontrar de la viscosidad, la difusión, el potencial químico y la entropía. Bueno, esto es lo que hicimos en 20 años en una componente. Pero pues teníamos las mieles, habíamos oído de muchísimas cosas y entonces en un momento dado dijimos, ¿qué pasa si nos metemos una mezcla? Y pues donde se veía que tenían más probablemente aplicaciones eran en mezclas de agua con diferentes azúcares. Entonces, pues nos tuvimos que, entonces ya irnos a la mezcla donde ya claro, casi todo lo que estudiamos, pues lo tenemos que volver a hacer de nuevo. Entonces, de aquí, en el caso de las aplicaciones, como lo van a ver, una de las azúcares más importantes es la trealosa. Ahorita vamos a ver la trealosa dónde está o para qué se usa. También tenemos la sacarosa y bueno, también tenemos ahí una pregunta medio loca. A ver si después podemos avanzar y luego en lugar de tener mezcla de una, con dos, con tres, ¿no? A lo mejor. Y las mieles nos tienen muy... Bueno, entonces, aquí vamos a empezar con lo que va a ser un diagrama eutético. Si yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio o cualquier mezcla de un soluto como sal, por ejemplo, y agua. Nosotros lo que tenemos aquí es, aquí tengo la temperatura y aquí tengo la concentración. Entonces, para leer un poquito esto, yo aquí tengo agua donde, esto es para la sacarosa, el porcentaje de sacarosa es 0, o sea, tengo agua pura. Si yo me fijo aquí, obviamente, la temperatura a la cual se solidifica va a ser a 0 grados centígrados. Y si yo calculara la temperatura de la transición vítrea del agua, que comentando que esto es muy importante también, vemos que esta anda como por menos 140. Si ahora me voy de este lado,
aquí tengo sacarosa. Sacarosa vamos a decir que es el azúcar que tengo en la azucarera, más o menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí, esto lo que me está diciendo es que aquí, de aquí para acá tengo sacarosa sólida y de aquí para acá tengo sacarosa líquida. Entonces, si ustedes quieren hacer un flan, por ejemplo, y yo lo que quiero es, vamos a decir, fundir azúcar. Entonces la tengo que llevar, obviamente, de una temperatura de por acá, que estoy en la cocina, y tengo que llegar acá. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera, son problemas diferentes, si yo lo que quisiera es que mi agua no se congelara? En este caso, ¿qué pasa? Le voy echando azúcar, azúcar, azúcar. Y va bajando poco a poco la temperatura a la cual se me va a congelar la mezcla. Y por otro lado, si yo tengo flojera para hacer mi flan, ¿cómo le hago para conseguir mi caramelo más rápido? Pues le echo tantita agua y pues se me va a fundir más rápido. O sea, si me voy para acá, es el flan de la mala cocinera, y esta es, a lo mejor no quiero que se solidifique. En el caso que yo, pues, o sea, la teoría lo que me dice es que esta, que es la curva de solubilidad y la curva de solidificación, se me tiene que juntar aquí, cruzar en lo que es la temperatura eutectica. Si en lugar de tener sal, tengo cualquier azúcar, resulta que no obtengo nunca esta temperatura. Y entonces aquí empieza a aparecer una solución sobresaturada de azúcar, donde cruza, aquí tengo una línea, y esto es una línea porque es la temperatura de transición vítrea, pero ya de la mezcla, y tengo un primer problema. Ahora la temperatura de la transición vítrea depende de la concentración. Y entonces, en ese sentido, aquí tengo mi transición vítrea. Entonces, de este lado voy a tener un vidrio, y entonces la pregunta es, ¿y si yo hago un caramelo? ¿Será un sólido o será un vidrio? Y entonces aquí me empiezan a aparecer muchísimas aplicaciones de las cuales ahorita les voy a hablar al final. Bueno, entonces aquí tenemos un problema, que la viscosidad depende tanto de la temperatura como con la concentración. Y pues bueno, empezamos por el caminito. ¿Y el caminito cuál es? Pues mejor que tal si voy fijando la concentración y veo cómo varía la viscosidad, y entonces tener a diferentes concentraciones las viscosidades. Y pues nosotros decimos, bueno, pero si lo mido a diferentes viscosidades, a lo mejor a diferentes concentraciones tendremos una ley de estados correspondientes, no tendremos una ley de estados correspondientes, y con la mala suerte de que ahora tengo un problema, porque cuando ocurre la transición vítrea, pues Dios lo sabe, y tenemos un modelo que también es de los 50, de Gordon y Taylor. Todos estos trabajos están insertos en trabajos de la industria farmacéutica o de la industria de alimentos, o luego vamos a ver en revistas médicas. Entonces, lo primero que tuvimos que ver es, dijimos, pues nos pusimos a buscar datos. No es tan fácil encontrar datos, pero bueno, aquí Sol se esmeró. Y entonces dijimos, bueno, de todos los datos, pues finalmente solamente nos vamos a ver a los que están en las regiones sobresaturadas. Pero obvio, este es un diagrama para la sacarosa y para la trealosa es diferente. ¿Qué quiere decir? Donde está sobresaturada una, no está sobresaturada la otra. Y entonces hicimos esto, y si se quieren acordar de lo que vimos hace rato, ¿qué creen que encontramos? Que a partir de cierta temperatura,
que tiene que ver con altas concentraciones, y utilizando esto, por arriba de esta T estrella sería como un régimen, más o menos como el que dijimos de líquido sobreenfriado simple. Y miren, encontramos una ley de estados correspondientes aquí en el caso de la sacarosa y en el caso de la trealosa. Este resultado yo no quisiera decir mucho, porque si realmente esto es lo que queremos, o sea, sería muy dramático, porque entonces, ¿qué querría decir? Que la viscosidad a altas concentraciones no depende de la concentración, sino se comporta igual, lo cual sería una aseveración muy fuerte. Entonces, ahorita nada más estamos en esta parte. Bueno, ahora, entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo más, y luego lo que tendríamos que hacer es irnos por debajo. Ahora, esto lleva paralelamente un estudio de cómo se difunde un trazador aquí, para ver que correspondan los mismos comportamientos en un caso y en el otro caso. Ahora, otra idea es, ¿qué pasa si yo mantengo la concentración, la temperatura constante, y yo juego con la concentración? Y entonces yo digo, y yo quiero ver un trazador. Y entonces, ¿quién creen que tiene reportados cómo depende la viscosidad de la concentración cuando Einstein estaba jugando, cuando escribió sus problemitas del movimiento browniano? En la determinación de las dimensiones moleculares en los Annalen der Physik de 1906, él presenta y se pone a jugar con una solución no diluida, y tiene ahí una cosa chistosa de que se ve que se puso a ver cómo dependía la concentración, la viscosidad de la concentración. Y bueno, pues ahí lo dejó. Bueno, entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Entonces, primero está la física de alimentos. Y van a decir, ¿y a nosotros qué chifluscas nos importa la física de alimentos? Física de alimentos, ¿qué quiere decir? Por una parte, cómo se hacen los alimentos, y qué es lo que nos importa, preservar los alimentos. Entonces, fíjense, nosotros hemos ido al súper y nos hemos acercado a donde están los alimentos congelados. ¿Ustedes creen que de veras están congelados? A ver, si estuvieran congelados, ¿qué pasaría? Digo, del pobre ejote, ¿qué pasa si yo congelo el ejote? O si meten una fresa al congelador. Ay, pobrecito. Pues, ¿qué va a pasar? El agua que está, ¿qué va a tratar de hacer? Pues se va a tratar de congelar, y entonces, pues ahí voy a tener toda una descomposición terrible. En cambio, si voy al súper, ¿no? No es lo mismo que yo haga papas a la francesa y yo las compre y luego las fría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener mucho interés en toda la parte que es congelada. Ahora, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver eso de líquido sobreenfriado? ¿Les gusta el helado? El helado lo meten al congelador, ¿verdad? Y se les congela. ¿Qué será? ¿Nunca han pensado qué es el helado? Ay, bueno, es que si nosotros no somos muy termodinámicos, nosotros decimos o todo es líquido, o todo es sólido, o todo es gas. Bueno, el helado no es gas. ¿Sólido? ¿Líquido? El helado. Hay que llamarlo líquido sobreenfriado. Y claro, si lo meto al congelador, conste que no se me congela. Si mi refrigerador está bien, no se congela, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir congelar? En realidad, nuestras verduras que compramos están en realidad vitrificadas. De hecho, ya está cambiando un poco el lenguaje, ahorita les voy a enseñar unos anuncios. Ahora, la ciencia de alimentos, este libro es un libro precioso, que es toda la física
de la confitería, del chocolate, y es toda la física de estos líquidos. Y aparte, por ejemplo, un caramelo, hay veces, por ejemplo, esto es azúcar candy, este sí es un cristal, pero por ejemplo, si yo me voy a un caramelo otro, seguramente es un vidrio. Entonces no hay que tenerle miedo a los vidrios, son frágiles, no son de los que se me van a enterrar. Ahora, en la farmacéutica, fíjense que ya empezamos a ver preservación. Entonces, la trealosa es un azúcar que tiene esta forma química y entonces se tiene ya la tecnología de que en lugar de congelar vacunas, lo que se hacen es se vitrifican con mezclas de agua con trealosa y las pueden llevar y traer. De hecho, aquí hay, o sea, de hecho, a este estado en el que se queda o la célula o el medicamento, tiene un nombre muy bonito, porque se llama animación suspendida. Aquí, por ejemplo, hay muchas de estas vacunas ya se trasladan o se preservan de esta manera. Y la criopreservación, aguas con crío. ¿Por qué? Porque ya dije que crío es frío y sobreenfriado no es muy frío. Entonces, aguas también, porque criopreservación, vamos a ver qué quiere decir. Bueno, entonces yo no sé si ustedes se saben la leyenda de que Alejandro Magno, ¿se acuerdan que andaba por todas sus batallas y se enferma cuando está en alguna campaña por ahí de Babilonia y él había dicho que él quería que lo enterraran en la Alejandría? Entonces, todo su ejército, cuenta la leyenda, de que lo metieron en un recipiente con miel, tardaron no sé cuántos años, y cuando ya iban rumbo a Alejandría tuvo una batalla y todo, pero bueno, nunca han encontrado la tumba, pero dice que llegó embalsamado en miel. Entonces, ay, qué bonita leyenda. Pues fíjense que no es tan leyenda. Hay un artículo bien bonito, ven cómo se llama. Ay. De hecho, este es un libro que publica National Geographic. Ay, ven que me tocó ni entender. Entonces, de hecho, aquí este es un capítulo de un libro publicado en 2015, donde en realidad, bueno, si alguien quiere, está muy chiquito, pero les puedo dar la referencia, donde aquí los arqueólogos empezaron a sacar, momias, y se dieron cuenta que estaban embalsamadas con miel. O sea, lo de Alejandro Magno, quién sabe, pero sí. Entonces, en principio, la miel, pero ¿la miel qué es? La miel, como la tenemos en el súper, es un líquido sobreenfriado. Claro, en principio, ¿cómo la debo yo de envasar? Pues por eso ahí está la parte de la ciencia, que cómo envaso la miel para que nos gusta líquida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo la dejo ahí? Pues se me va a empezar a cristalizar, que va a ser el estado estable, y normalmente, como dependiendo si nos gusta o no. Entonces hay toda una ciencia en el embalaje de la miel. Nada más que fíjense qué padre, México produce miel. ¿Y de dónde? Pero aquí en México la tecnología para envasar la miel no es de aquí, es de fuera. Entonces, ¿por qué? Pues porque parece que no hay mucha gente que se esté dando cuenta de qué tipo de sistemas son los que estamos usando. Y la criopreservación, ¿ya se acuerdan que se han hecho súper famosos estos animalitos que les dicen ositos de mar, ositos de agua, que son los tardígrados? Bueno, estos animalitos que viven en el desierto, no han oído que se los llevan al espacio y regresan y que pueden sobrevivir años y años y años. Lo que pasa es que ellos, cuando están en ciertas condiciones no muy buenas, lo que hacen es, se deshidratan, es como un principio de liofilización, sacan
tienen trealosa y se cubren con una capa de azúcar. Es más, aquí también hay una leyenda muy linda. No es que, bueno, ¿cómo están los estudiantes? Ay, si ustedes sí quieren consultar, Ramón, ¿no puede ser? Hay toda una leyenda, y de hecho tengo hasta la bibliografía, que dicen en el Éxodo, imagínense darle uno leyendo un artículo de medicina, y lo que pasa es que las verduras que comemos tienen diferentes azúcares. Por ejemplo, los champiñones tienen trealosa, el brócoli, y estos tienen una que se llama rafinosa, que es una azucarota enorme, y por eso el brócoli tardamos mucho en digerirlo de aquí a que se rompen las moléculas. Y hay estudios, porque hay gente que es alérgica a la trealosa, y dijimos, ay, mira los champiñones, y luego de repente tal, hasta que después de seguir una bibliografía nos llegó al Éxodo en la Biblia. Y entonces hay una teoría que el maná del cielo, por favor, ¿sí? Pero viene en un artículo médico. Entonces, si uno lee el Éxodo, se supone que el maná del cielo, digo, en la historieta, como están en el desierto, muchos de estos animalitos, de hecho, hasta pueden ser insectos un poquito más grandes, todos son organismos muy chiquitos que entonces, dadas las condiciones del desierto, tienen este tipo de preservación o de invernación, o como lo quieran llamar. Y se supone que cuando iban ahí en el Éxodo, en las mañanas se los encontraban, pero Moisés les decía, cómanselo, pero no lo guarden. Y entonces muchos decían, no, yo me lo voy a guardar para la merienda, y luego ya cuando se los querían merendar, esa cosa ya se había echado a perder. Ay, bueno, digo, se los cuento. Esas aventuras que vienen. Y ahora, finalmente, vamos ya a lo que es de a de veras. Ustedes seguramente han visto que hay bancos de plaquetas, bancos de cédulas madres, cuando se hacen bancos de esperma, cuando se hace la fecundación in vitro, pues obviamente tienen el óvulo, espermatozoides, y que los meten al refri de aquí a que alguien va. ¿Cómo los guardan? Entonces, ¿están de acuerdo que si meten ustedes una célula al congelador, la célula que tiene? Agua. Baja la temperatura, se va a empezar a cristalizar el agua, y ¿qué va a pasar con la membrana? ¡Pum! Entonces, ¿cómo es que si tenemos bancos de plaquetas? Entonces, aquí, este tipo de sustancias como la trealosa, hay muchas, hay el DMSO, Sola ya estuvo un rato ahí en nutrición, para ver la parte. Entonces, normalmente se inyecta en la célula un agente criopreservante que puede tener un cierto grado de toxicidad. Y entonces, lo que se hace es, se baja la temperatura, y hay que checar, como ya vimos, que dependiendo de la razón de enfriamiento, va a ser el resultado final. Entonces, en la siguiente, ahorita sí siento muy feo porque con quien estuvimos estudiando esto mucho era con Lichi está malita. Pero de hecho ella nos platicó mucho lo que hacían aquí, de hecho, en biología celular. Que entonces, ellos claro, empezamos a ver qué se hacía. Entonces, lo que se hace es, se tiene la célula, le pongo, y además aquí está súper lindo, porque fíjense que yo les estoy pintando de aquí para acá. Quedamos que no es reversible, ¿verdad? Entonces, aquí, esto sí está bien chispa, porque el problema es que no puedo hacer el regreso tan feliz. Por eso no es una transición de fase. Entonces, lo que tenemos aquí es, yo le meto un agente crioprotector. Entonces, por ejemplo, el DMSO, que es el que normalmente usan, es más o menos tóxico. ¿Y por qué hay investigación sobre todo en las azúcares? Porque estas azúcares tienen un grado de toxicidad menor. Entonces, se mete el crioprotector, se hace un enfriamiento, pero aquí es donde viene cómo enfrío. Obviamente,
tengo que hacer un enfriamiento muy rápido. Le pongo a las células su criopreservador. Claro, estoy teórica, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, normalmente una vez preparadas, se hace lo que, no sé cómo se diga en español, un quench. Y entonces yo tengo aquí nitrógeno líquido, hago un enfriamiento lo suficientemente rápido que el agua parece que no se entera. No pasa, o sea, no pasa por el cero, vamos, y se queda como suspendida, se quedan suspendidas estas células. Ahora, esta es la parte bonita. Ahora, ¿cuál es la parte? Entonces, y luego, ya que están en nitrógeno líquido, hay unos refrigeradores que de hecho ahí tienen en biología, que se llaman REFCO, y tienen temperaturas del orden de menos 60 y tantos centígrados, y ahí las tienen. El día que necesitan esas células, aquí sí hay un problema, porque entonces yo tendría que ver cuántas sobreviven y cuál es el problema. Si yo las caliento, a lo mejor, ¿qué va a pasar? Cuando pase por cero, ¿qué puede pasar? Se me puede congelar. Entonces tengo que hacer el proceso de calentamiento o de vitrificación, que es otra cosa, y ver cuántas sobreviven. De que sobreviven, porque sí tenemos espermatozoides, sí tenemos plaquetas, sí tenemos un montón. Aquí el chiste es que esto parece más bien como cocina más que ciencia, entonces aquí hay muchísimo que hacer. Y fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un tejido congelado, pues se dan cuenta, que sería si yo congelo el ejote a lo mejor. Y aquí está vitrificado. Aquí ya, de hecho, en el periódico, y más yo he pasado por varios centros de fertilidad, y ahora sí ya se están animando, y fíjense cómo vienen, posterga tu maternidad con la vitrificación. Parece que ya la gente, no sé si sepa qué es, pero ya le está poniendo que vitrifica. Ahora, híjole, sí. Aquí tengo más o menos cuántas células, cuántas células persisten con diferentes criopreservadores. Y bueno, vamos a decir que hay a cabo. Entonces van a decir, pues se ve que esto de los líquidos sobreenfriados está bonito, no está muy lejos de la realidad y pues estaría bien padre conocerlos. Y entonces decimos, esto parece que estuvo de moda un poco en principios del siglo XX, hay muchos estudios. Bueno, de moda como por estos lares, porque hay otros lares donde sigue de moda. Entonces, ¿qué creen? Ya está de veras tan de moda esto, ya son de esos temas de moda, que ya hay una propuesta en la UNESCO de que 2022 sea el año internacional del vidrio. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? Ya tuvimos el año internacional de la astronomía, de la química, ahora es el de la tabla periódica. Y están, y a lo mejor van a lograr que 2022 sea el año internacional del vidrio. ¿Pero de qué vidrio? De los vidrios que de a de veras. ¿Y cuáles son los vidrios de a de veras? Los frágiles y los fuertes. Entonces aquí hay un campo de estudio enorme, enorme. Ahora, aquí ya, por obvias razones, ya tampoco puedo tanto, ahorita les hablé de todo lo lindo y todas las aplicaciones que hay de los frágiles. Ahora, los fuertes tienen aplicaciones increíbles. Primero, toda la parte de la óptica, las fibras ópticas, pues las fibras ópticas ¿de qué son? De vidrio. ¿Pero de qué tipo de vidrio? Ahí son de vidrios fuertes, que son de sílices. Y entonces, el chiste es toda esta parte óptica, electrodinámica de las fibras de vidrio y todo lo de fibra. Luego, hay otra parte de aplicación biomédica que hay estudios acerca de cómo hacer prótesis, pero de un vidrio que le están poniendo bioglass, que son vidrios fuertes
y que aparte tienen la gracia de que se puede regenerar el tejido. Y también hay un campo muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, si hay muchas plantas eléctricas nucleares. ¿Qué se hace con todos los desechos nucleares? Entonces se han desarrollado mucho y entonces lo que hacen es vitrifican con vidrios fuertes. Y entonces ahora sí, debido a las propiedades del vidrio, ya los guardan y entonces se aseguran de que la parte radiactiva ya no va a existir. Entonces, pues lo que les quiero dejar es la idea de que, bueno, ¿cómo se va a vitrificar? ¿De qué va a depender? De cómo lo haga y de cómo se lo. ¿Alguien tiene preguntas? Yo recuerdo que alguna vez viví en Canadá y de repente salía en las noticias, no sé si tiene que ver, que algún niño se caía en el invierno, está sobre un lago que se congeló y hay una parte frágil, se cae el niño y entonces se congela. Y resulta que dependiendo de la rapidez con que el niño se congeló, lo podían revivir después. ¿Tiene algo que ver con eso que está Mira, platicando? a ver, aquí primero, frágil y fuerte no tiene que ver con fragilidad en cuanto a los esfuerzos, sino es frágil o fuerte dependiendo de cómo se comporta la viscosidad. Ahora, claro, los fuertes como que les podemos hacer así, los frágiles, no sé, un caramelo igual. Pero aquí eso sí quién sabe, porque de hecho, o sea, de que tiene que ver la rapidez de enfriamiento, porque nosotros siempre pensamos en una transición de fase cristalina, nosotros pensamos que todo es cuasi estático. Ahora, si yo le pongo una razón de enfriamiento, obviamente si yo estoy pensando en hielo, pues acuérdense que hay un montón de formas de hielo, nosotros estamos pensando en el hielo, no, pero eso sí no sé. Se me vino a la cabeza. Entonces, pusieron lo A preservante lo al mejor hielo. es un chiquilín sobre enfriado, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos. Yo si vuelvo, perdón, al tema que mencioné al principio, el segundo cociente de viscosidad, usualmente lo ignoran la gente entre otras por ignorancia. No digo que sea tu caso, pero ese coeficiente juega un papel muy importante si hay que estudiar cosas como sonido y cosas por el estilo. Y en estos materiales, digamos, sobreenfriados, que son inestables, pues un mando de sonido al principio me cristaliza todo el líquido y cosas así. Entonces hacer experimentos ahí para medir Mira, la viscosidad volumétrica sí, se ve complicado, pero es un coeficiente de transporte igual. igual que el otro e independiente. Entonces sabiendo uno no es el otro. Sí, mire, a ver, mira Ramón, hay una cosa bien padre. Lo que pasa es que nos fuimos a un congreso de estos y había varios simposios, pero es que no puedes entrar a todo. Había todo un simposio que tenía que ver exactamente con propagación de sonido en estos sistemas. Entonces, aquí, claro, ¿qué se pueden hacer? Muchísimas cosas, pero tengo que saber qué pasa y con qué modelo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ahora, todo lo que estoy yo diciendo parecería, o sea, tampoco es de que llegaron y midieron la viscosidad y es lo único que han hecho, no. O sea, en los, bueno, 70 años que les estoy dando, no les dije qué ha pasado en todos estos 70 años. Hay muchos experimentos de relajación, hay muchos de espectroscopia calorimétrica. ¿Por qué? Porque finalmente tienen los espectros. Hay muchísimos estudios que se han hecho en estos sistemas y no necesariamente todos son para medir la viscosidad. Muchos experimentos son para calcular propiedades calorimétricas o, por ejemplo, funciones dieléctricas.
Claro, aquí lo que tenemos es que dependiendo del experimento que tenga, yo voy a medir un coeficiente de transporte. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, el chiste es que estas formas con la temperatura son universales para cualquier tipo de función de respuesta en este sentido de relajamiento. Hay mucho en, pues les digo, relajación calorimétrica, en relajación dieléctrica. Hay muchísimos experimentos en este tipo de sistemas. Yo ahorita en particular estoy hablando, nos estamos enfocando en la parte de la viscosidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, de ahí podemos sacar alguna información adicional y es donde nos estamos nosotros enfocando. Pero no quiere decir que eso es lo único que se haga. Se hacen muchísimas cosas y claro, son sistemas que son fáciles, es que no es fácil, no sé ni cómo llamarle. Un sistema que bajo ciertas condiciones parece estable, puedo tronármelo y cuando truene algo se me va a ir al cristal. Es como, por ejemplo, si yo tengo el parabrisas, no, la historia, ¿no? Un vidrio es un sólido o un líquido. Si yo le hago rayos X, parece que es un líquido. ¿Qué grados de libertad tiene? Pues tiene mayores grados de libertad que si tuviera yo el cristal. Pero, entonces, ¿qué pasa? Claro, me rompen el parabrisas, se me rompe un vidrio, y entonces dicen, ah, tiene esta rajadita, y luego al ratito dice, ay, se está moviendo la rajada. O sea, ¿no? Termina luego por moverse, pero ¿por qué? Porque hay se generó ahí un esfuerzo, pero pues está de alguna manera transportando. Y finalmente, claro, hay veces que yo agarro un vaso, se me cae y no se rompe. Hay veces que yo agarro un vaso y se me truena en tres. Pero no sé si les ha pasado que un día se les cae el vaso de alguna manera, que se hace añicos, ¿no? Añicos, ¿qué quiere decir? Pedacitos hiperchirris. Y esos pedacitos hiperchirris, ¿qué pasa? Ahí ya se me rompió, ya no tuvo esa resistencia y finalmente va hacia una cristalización. Y yo te estoy viendo cristalización o cambio térmico. También tendría que ver qué pasa con estos. O sea, es un campo muy abierto, pero de gran importancia, tanto que ustedes van a decir, ay, el Año Internacional del Vidrio, pues sí suena muy... Pero sí, es que las aplicaciones que se tienen cada vez son mayores y casi en toda la actividad que tenemos. Nuevamente le agradecemos. Gracias.